chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Alexandra Álamo. En esta vez les voy a enseñar lo que es el maquillaje para fiestas, ya con una técnica que es Cock Crease, ¿ya? Y también les invito a las personas que son nuevas en este canal a que se suscriban y activen la campanita para cosa que así les llegue la notificación cuando yo suba un nuevo video y tenga muchas nuevas estrategias para ustedes. Bueno chicas, sin más que decir, comencemos. Chicas, como ustedes pueden apreciar, mi rostro yo lo tengo lo que es limpio y también ya tengo mis cejitas hechas y mis ojos con el corrector y el polvo translúcido. Como les vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizar polvo translúcido, polvo compacto o si no, lo que es sombra, a su comodidad de ustedes, ¿ya? Voy a empezar con lo que es mi cuenca, aplicando la sombrita, el huesito, para las personas que no saben, para chicas que no saben lo que es la cuenca, es nuestro huesito que sentimos aquí debajo de nuestra cejita. Ahí vamos a aplicar lo que es nuestra sombra de este paso, de esta manera, ¿ya? Así vamos a hacer como si fuera una línea ahí. Y de ahí vamos a empezar a difuminarla. Bueno chicas, como vemos aquí estamos aplicando un color marroncito, medio rojizo. Estamos aplicando, ¿ya? Y vamos a difuminarlo para perder esa línea que hemos obtenido. Bueno chicas, así es nuestro resultado de haber difuminado nuestra cuenca. Para darle una profundidad vamos a aplicar un color mucho más oscuro, ¿ya? A nuestro huesito de la cuenca. Ahí le vamos a aplicar para que nos dé esa profundidad que queremos obtener. Bueno chicas, así es como va quedando nuestro ojito, con la profundidad que le hemos dado y la difuminación que se ha juntado con la sombra de acá del párpado fijo, ¿ya? Ahora voy a avanzar con lo que es nuestro siguiente ojito. Bueno chicas, así es como va quedando nuestros ojitos. Hemos difuminado y le hemos puesto una profundidad con un tono mucho más oscuro. Ahora vamos a pasar con la técnica de Cock Crease. Aquí he cambiado un pincel más finito para que me ayude a delinear bien y no poderme pasar de nuestra línea. Vamos a redondear y vamos a hacer esta liñita, esta formita, ¿vieron? Seguimos nuestro huesito de la cuenca, ahí está. Así chicas, ¿ven? Y bueno chicas, así es como va quedando nuestra técnica de Cock Crease. Y cuando, como les estaba diciendo, esa técnica de primero aplicar aquí en el párpado y levantar la mirada, y ahí nos va a dejar nuestra ceñita, nuestro caminito, y ahí lo que nosotros vamos a hacer es con un pincel finito o si no con el pincel de lengua de gato normal, como ustedes se sientan cómodas, vamos a trazar en esa partecita del caminito que nos dejó. Ahí con delicadamente, con tiempo, se van a tomar todo el tiempo y van a hacer esta línea que les enseñé hace un momento. Y de ahí, de haber aplicado eso, vamos con la lengua de gato y vamos a bajar todito nuestro corrector en todo nuestro párpado móvil. Ya chicas, ahora vamos con el siguiente ojito. Y así es el resultado, como va quedando nuestros ojitos, ¿ya? Sí es un poco complicado al inicio, sí, pero de ahí con la práctica que ustedes le van a poner, van a ver que les va a salir incluso mucho mejor que el mío. Ahora vamos con el paso siguiente. Y bueno chicas, como les estaba diciendo, vamos a pasar con el sellado. Yo voy a estar aplicando en lo que es nuestra línea que hemos obtenido, esta curvita. Voy a sellar con una sombrita con brillito, lo más finito que ustedes pueden hacer, ¿ya? Con cuidado.
finito, finito. Y de ahí en la parte de abajo, que es en todo el párpado móvil, voy a aplicar otro color. Este solamente es en nuestra lineita para que no se nos pierda al difuminar, el color que vamos a aplicar. Bueno chicas, aquí me adelanté, me salté. He aplicado lo que es una sombra color marroncita en nuestro párpado fijo como sellador, también sirve sombrita. Aquí estoy sellando delicadamente para no pasarnos esa línea. Ya chicas, hasta aquí. Listo chicas, hasta aquí estamos sellando con nuestra sombra color marrón. Listo. Ustedes le pueden aplicar si gusta el color que gusten, normal. Así es como va quedando. Todavía no terminamos, ¿ya? Ahora vamos con nuestro siguiente ojito. Y bueno chicas y chicos, así es como va quedando nuestras miradas, ¿ya? Este ojito le apliqué la pestaña y lo que es el delineado. Es como acá también ya tiene el delineado realizado y me falta aplicarle lo que es la pestaña, ¿ya? Y de ahí, después de eso, voy a pasar a hacer mi contorno, como ustedes ya saben. Y el último voy a pasar lo que es terminar con los ojitos, que es la difuminación de sombras. Bueno chicas y chicas, ahora voy a empezar a ubicar lo que es el primer en nuestro rostro. Vamos a pasar a aplicar nuestro primer. Bueno chicas, aquí estoy aplicando lo que es el corrector. Yo estoy aplicando el corrector, nuestro quijadito también, nuestra nariz. Y lo que vamos a tener en nuestra esponjita lo vamos a pasar en la frente, ¿ya? Ahora vamos a aplicar lo que es nuestro contorno. Voy a utilizar la misma marca de la base. Voy a aplicar el contorno para que esto realmente nos dé un rostro más perfilado. Aquí, un poquito aquí, para que nos dé profundidad, y en nuestra nariz. Bueno chicas, así es como va quedando nuestro rostrito con el contorno que nos hemos hecho. Ahora vamos a aplicar lo que es el polvo translúcido. Con nuestra misma esponjita vamos a aplicar nuestro polvo para sellar lo que es corrector. Bueno chicas, hay que dejarlo actuar un momento para poder retirar, ¿ya? Para que tome zona de iluminación, para que tome luz nuestro rostro en esa parte que hemos aplicado nuestro polvo translúcido. Así es como quedó mi rostro, ¿ya? Ahora voy a terminar con los ojitos. Voy a aplicar lo que es un delineador en la zona de lagrimal marroncito oscuro. Y abajito voy a difuminar con una sombra de color marroncita clara. ¿Ya? Así como va quedando, ya. Ahorita voy con el siguiente ojito y regresamos. Bueno chicas, así es como quedó con nuestro delineado. Ahorita vamos a aplicar la que es nuestra sombrita marrón debajo en nuestras pestañitas, debajo en la zona de crecimiento, para que nos agrande la mirada. Y difuminamos para abrirla. Recuerda que tenemos que unirnos siempre con la parte de acá para que no quede separado y se vea feo. Así chicas, ¿ya? Ahora vamos al siguiente ojito. Bueno, chicas, terminé de aplicarme lo que es la sombrita debajo de nuestra zona de lagrimal, en la zona de crecimiento de nuestras pestañas, y también me apliqué lo que es nuestro labial. Ahora voy a aplicar con el iluminador. Ahora vamos a aplicar lo que es nuestro iluminador para terminar. Vamos a aplicar lo que es aquí arribita de nuestra cuenca, lo que es debajo de nuestra ceja. Vemos aquí
apliquemos despacio, chicas, no nos queremos manchar nuestra cejita. Ahora, en el siguiente ladito, apliquemos. Ahí nomás, así chicas, ya, miren. Ahora vamos a aplicar lo que es en la zona del lagrimal, aquí. Bonito ahí, me gusta a mí bastante para que se note mucho. Que sea un poquito exagerado. Ahí. Un poquito más aquí y un poquito más aquí. Ahora obviamente en lo que es la zona de la nariz. Ahí y en nuestra puntita. Ahí. Vemos. Aquí nuestro arco de Cupido. Y lo que son nuestras mejillas. Vamos a aplicar. Ahí está. El otro lado. Ahí está, chicas. Y bueno, chicas, así fue como quedó nuestro rostro. Me apliqué lo que es el contorno, nuestros labios, y lo que fue también que apliqué fue iluminador debajo de nuestra ceja y en el lagrimal, y obviamente en nuestros cachetitos. Espero de verdad les haya encantado. Gracias por llegar hasta aquí. No se olviden por favor de suscribirse, de darle me gusta y dejar su comentario, por favor, sí me ayudarían mucho con eso, de verdad. Y bueno, sin nada más que decir, que tengan un lindo día, bendiciones y un besote enorme y un abrazo muy fuerte. Chao, chao.